poco tal vez cansadito, como les decía, pero agradezco profundamente su atención. Espero, como decía Gabriel, que sea de mucho provecho. Sí les digo con toda confianza, pregunten, no se queden con las dudas. No sientan que tal vez una pregunta va a ser algo que qué vergüenza, ¿verdad? Yo les voy a hablar así con toda la confianza del mundo. Algunas palabras, tal vez sí tengo que utilizar palabras propias de la catequesis, pero igual, si ustedes no las comprenden, yo les agradezco que me lo hagan saber. Entonces, sabemos que donde 2 o 3 personas se reúnen, ahí en medio está Dios. Entonces siempre en toda actividad pues tenemos que ponerlas en las manos de Dios, ¿verdad? En estos momentos vamos a hacer un minuto de actitud de oración, en donde vamos a pedirle al Espíritu Santo para que sea Él el que guíe y el que nos ilumine. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que sea estos minutos de buen provecho y que bajo la bendición de Él, ¿verdad? Todos podamos comprender y nos podamos comunicar de la mejor manera. Entonces, muchas gracias por su atención y creo que ya vamos a dar inicio. Así es, Yara, adelante, ya tienes la presentación. Bueno, el taller se basa en la planificación, pero para que ustedes puedan comprender en qué se basa la planificación, también tengo que explicarles algunos detallitos que son propios de la planificación, que los podemos encontrar en algunos textos nuevos de catequesis. Ejemplo, en el texto de bautismal, en el texto de séptimo año, en el texto de sexto nivel, perdón, año no se dice nivel, en el texto de sexto nivel, propiamente, si ustedes en algún momento han tenido el texto del FIT 1B, igual, ya todos esos textos vienen con las 4 etapas de la catequesis. Para entenderlo mejor, esas 4 etapas podemos decir que son las 4 etapas de clave catecumenal. ¿Cuáles son? El precatecumenado, el catecumenado, iluminación y purificación y la mistagogía. Vamos a dar inicio presentándoles así cómo es el planeamiento y en qué se basa, cuáles son los elementos principales, ¿verdad?, del precatecumenado. No le tengan miedo a esta parte porque en realidad esta parte no lo traen todos los libros. Ahorita los únicos que lo están aplicando y que ya lo traen señalado propiamente son los que les mencioné. Entonces, el precatecumenado, si ustedes ven, igual presenta los 3 momentos de catequesis.
Solo que pónganle atención a esta parte. Cambian los nombres. En la experiencia humana se llama conversando con mi vida, ¿verdad? Pero esa experiencia humana se divide en dos, en acogida y en preguntándome. Si ya vemos la parte de la experiencia de fe, no se llama como en otras, se llama buscando. Y los propios elementos de esta parte es escucha activa y anuncio del pregón. Y si observamos la última parte, que en este caso sería la respuesta de fe, en la respuesta de fe podemos encontrar que una de los elementos es respondiéndome. La otra es la invocación. Después sigue testimonio y luego seguidamente sigue invitación al próximo encuentro. Solamente esta estructura es para el precatecumenado. Si continuamos, les pido por favor que en esta como que le pongan mucha atención, porque el planeamiento actual con los textos de catequesis, podríamos decirle los viejitos que no traen todas las etapas en clave catecumenal, nos basamos en este planeamiento, en el catecumenal. Que aquí podemos ver la experiencia humana, que ya no se llama como en la anterior, se llama desde nuestra vida y experiencia. Y de igual manera cambian los elementos. Primero es la acogida, luego el intercambio sobre la experiencia vivida, luego viene la experiencia humana propia del encuentro, ¿verdad? Y cerramos esa parte, esa parte del encuentro con la entronización de la palabra. Yo ahorita se los estoy mencionando. Seguidamente vamos a tener otras partes, ¿verdad? Donde ya vamos a quedarnos en cada una de ellas. En el segundo acto catequístico tenemos la experiencia de fe. Jesús habla a nuestra vida. En esta parte del acto catequístico podemos encontrar dos elementos, que es la escucha de la palabra y el desarrollo del mensaje. Seguidamente, caminamos con Jesús, que es la respuesta de fe. Aquí encontramos el elemento testimonial, el compromiso personal y comunitario y la celebración de la experiencia, de la vivencia, perdón. Y igual, siempre al finalizar cada encuentro tenemos que anunciar el próximo encuentro. Para continuar en la tercera etapa es la purificación e iluminación. En la primera parte del acto catequístico, que es la experiencia humana, vean cómo van cambiando, ¿verdad? Desde mi proceso de conversión. Si observamos los elementos de este acto catequístico, tenemos la acogida, el intercambio sobre la experiencia vivida, la experiencia intensa del encuentro y la intronización de la palabra. En el segundo acto catequístico, Jesús me purifica durante la Cuaresma. Esta sería lo que nosotros generalmente le llamamos experiencia de fe. La escucha de la palabra,
desarrollo del mensaje y preparación inmediata. Para finalizar con el tercer acto catequístico, escruto mi corazón para la Pascua. Es la respuesta de fe. Aquí tenemos testimonio de conversión, mi conversión, celebración de la vivencia y igualmente anuncio del próximo encuentro. ¿Por qué aquí se habla de la Cuaresma? Porque la purificación e iluminación generalmente se aplica, por eso ustedes lo pueden ver que es en morado, en tiempos de Cuaresma y Pascua. Y la mistagogía, que es la última etapa, si observamos los 3 momentos del acto catequístico, la experiencia humana se le llamará desde nuestra comunidad cristiana, que aquí solamente hay 2 elementos. ¿Cuáles son? Nos acogemos y la escucha de la palabra. En la experiencia de fe se llama Jesús nos habla por medio de signos pascuales. Y solamente hay un elemento, que es el desarrollo del mensaje. Y en la respuesta de fe nos integramos en la misión de nuestra comunidad. Aquí encontramos los siguientes elementos. Conozcamos nuestra familia, nuestra misión, celebremos y anuncio eucarístico. La mistagogía es el acto catequístico que casi que se aplica cuando ya hemos recibido el sacramento. Pero no quiero con esto enredarlos ni asustarlos. Los textos nuevos son los que vienen en clave catecumenal. Estos mismos lo traen ya aplicado. Ya vienen incluso cada encuentro viene señalado por color y viene señalado si pertenece al precatecumenado, si es del catecumenado o si es de iluminación y purificación. Ya vienen señalados como quien dice que rotulados. Entonces ustedes no tienen que tener miedo. Esta es la plantilla que generalmente se utiliza en la catequesis. Yo quiero irles explicando así como punto por punto para que ustedes puedan comprenderla un poco. Generalmente, como punto número 1, tenemos lectura general. Ok, lectura general ¿de qué? Debemos de revisar la orientación que trae la guía. Si ustedes tienen una guía en la mano, en estos momentos, y la abren y buscan un encuentro, después del eje, siempre trae unas orientaciones generales, siempre trae algo que nosotros debemos de saber, porque son propias del encuentro que vamos a realizar. Proceso o nivel de catequesis. Debemos de saber que siempre debemos de identificar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro nivel? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún momento nosotros tenemos el planeamiento, pero por alguna circunstancia ese día nos pasó algo, no sé, algún detalle tuvimos en el día y lo vamos a compartir ese planeamiento para que otra compañera asuma la catequesis de ese día? Entonces, por esa razón, uno debe, o que se nos quede perdido el planeamiento en alguna aula de catequesis. Entonces, este planeamiento pertenece a primer nivel, a segundo nivel.
ya la persona que lo encuentra sabe a quién le puede preguntar para ver de quién es, porque puede suceder. El nombre del encuentro. Ese nombre del encuentro, antes nosotros decíamos, vamos por el tema. Esa palabra ya la tenemos que ir como quitándonos de nuestro vocabulario. Recordemos que ahora con el nuevo paradigma de la catequesis, cambia un poco el vocabulario y cambian algunos términos también. Entonces, el nombre del encuentro es el propio que vamos a realizar. En la tercera parte lleva la fecha. Aquí la fecha se divide en dos. Dice etapa. En algunos momentos debemos de saber, ¿verdad?, en qué tiempo litúrgico estamos. Si estamos en tiempo ordinario, si estamos en tiempo de Cuaresma, si estamos en tiempo de Pascua, si estamos en tiempo de Adviento o de Navidad. Y la fecha siempre debemos de ponerla, la fecha del día. Donde nos dice el texto bíblico iluminador, debemos de buscarlo en la guía. Ella nos va a decir cuál es el texto iluminador y ahí nosotros lo anotamos y debemos de contestar esas 3 preguntas. Porque nosotros, antes de ir a dar un encuentro de catequesis, debemos de hacer la lectio divina de ese texto iluminador. Entonces, por eso debemos de contestarnos esas 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Y a qué me compromete este texto? Esas 3 preguntas debemos de contestárnoslas nosotros, porque son para que nosotros interioricemos ese texto bíblico. Como punto número 5, eje del encuentro. El eje del encuentro es el acto catequístico, casi que donde ya van las tres partes del encuentro, ¿verdad? La experiencia humana, la experiencia de fe y la respuesta de fe. Bueno, aquí en esta plantilla en realidad no tiene los nombres, solamente presenta las experiencias. Se ha hablado a nivel del SENACAT que debemos de tratar de aplicarlo con el nombre, porque cada experiencia tiene un nombre. Entonces, la experiencia humana se llama desde nuestra vida y experiencia. La experiencia de fe, Jesús habla a nuestra vida. Y la respuesta de fe es caminamos con Jesús. Hay algo que debemos de comprender. Es muy importante. Para poder entender mejor este planeamiento, a la hora de llenarlo, debemos de tener la guía a la mano. Porque si nosotros no la tenemos, van a haber elementos que no los vamos a poder llenar. Ejemplo, ese ser que ustedes ven ahí, de la experiencia humana, de Jesús habla nuestra vida y de caminamos con Jesús, ese ser sale del propio eje. Y si ustedes no tienen la guía,
no van a poder sacar ese ser. Ay. Entonces, para comprenderlo mejor, no sé si tal vez Gabriel me ayude en un momentito, devolviéndome a la otra pantalla donde salimos todos. Nada más le aprietas Windows. Ajá. Listo. Ok. ¿Quiénes tienen una guía del nivel que les corresponde a mano ahorita? Doña Flor. Doña Flor Yo tiene tengo el una. confirma, confirmación. Sí, sí tengo. Sí, primera de segundo nivel. Sí tengo, pero lo vamos a aplicar con el nivel que ustedes tienen, con la guía que ustedes tienen ahorita en la mano, para que lo puedan comprender mejor. Tal vez no sé si alguna persona quiere compartir el eje del encuentro de su propia guía. Alguien que levante la manito. Tenemos la mano arriba de Marconi. Tal vez me le da el audio, Sí. por favor. No puedes activar el audio. Ajá. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ah, bueno, perfecto. Yo tengo el de confirma. El eje del encuentro dice así, del primer encuentro. El primer nombre del primer encuentro es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Y el eje del encuentro dice, todos crecemos físicamente, pero también crecemos en conocimiento, en actitudes y en ideales. Todo ser humano aspira a ser alguien en la vida. Entre tanto, en el interior de la persona surgen inquietudes e interrogantes. ¿Cómo darles respuesta? También la vida de fe está llamada a crecer en todas las dimensiones de la vida cristiana. Ok. Eso dice El eje. el encuentro. Ajá. Bueno, ese eje nos salió bastante larguito, ¿verdad? Porque es el de confirmación son así. Pero si nosotros buscamos el ser de este eje, se los voy a poner así tan fáciles, ¿verdad? Toda la parte que nos habla y que no menciona nada, pero absolutamente nada que tenga relación con la iglesia, con Jesús, con los santos, con todo lo que podríamos decir, es la parte humana. ¿Hasta dónde llega entonces este ser de la experiencia humana? ¿Cree usted?
es un tema complicado porque mi crecimiento espiritual fue ya casi siendo adulto, con la experiencia vivida y el crecimiento de fe que yo tuve, que es el que me ha mantenido siempre con la intención de ilustrarme y querer conocer más y aprender más de las enseñanzas y de la revelación de Dios en la Escritura, ¿verdad? Eso es lo que yo trato de aprender cada día más. Ajá. Pero si de este eje necesitamos sacar el ser de la experiencia humana, ¿verdad? Porque les comenté yo anteriormente, del eje del encuentro salen los tres ser. El ser de la experiencia humana, el ser de la experiencia de fe y el ser de la respuesta de fe. Perdón, ¿puedo opinar? Claro que sí. Es más que todo está comparando nuestra manera de crecer, bueno, los jóvenes, ¿verdad? Que van cambiando y creciendo con nuestra fe. Entonces hace una comparación fisiológicamente o biológicamente, al igual que nuestra fe va creciendo conforme va pasando, estamos dentro de la iglesia. Sí, pero para que ustedes me comprendan mejor, necesitamos sacar el ser, ¿verdad? El ser para ponerlo en el planeamiento. Si ustedes, cada uno tiene la guía, yo les comentaba a ustedes que ese ser de cada planeamiento, de cada acto catequístico, sale del eje del encuentro. Entonces, quiere decir que ¿quién soy yo? Usted no se va a responder primero eso. No me están entendiendo. Siento, ¿verdad? Díganmelo con toda, porque si no me lo entienden así, se los explico de otra manera. Pero yo necesito saber si ustedes me están entendiendo. Bueno. Te explico de otra manera. Hoy de otra manera, pero voy a necesitar entonces que Gabriel me haga el favor de volverme a poner la plantilla de la presentación. Ok. Si ustedes ven, estamos aquí, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan comprender mejor, yo les digo que estos tres ser que salen aquí, estos de aquí, ¿verdad? Estos tres ser de cada acto catequístico salen del eje del encuentro. El compañero de confirmación nos hizo el favor de darle lectura al eje propio de confirmación. Pero, por ejemplo, si vemos el de primer nivel, vamos a ver el de primer nivel también para que tal vez los demás también entendamos algo que es propio, que lo necesitamos saber, porque de aquí, de cuando uno hace esto, de aquí sale esto, esto y sale esto. Entonces, si no logramos hacer esto, no vamos a poder encontrar esta parte. Por eso es que es importante que ustedes se logren identificar de dónde sale cada ser de cada acto catequístico. Ok. Si vemos el primer, ahorita volvemos al compañero de confirmación, no crea que no lo voy a atender. Si vemos el eje del encuentro de primer nivel, el primer encuentro dice Dios me regala la creación. Y dice el eje propio de ese encuentro. Toda la naturaleza es maravillosa. Luego dice, Dios la creó para todos los seres humanos. Los que creemos
En él vemos la creación, su mano bondadosa, entonces la admiramos y la compartimos con los demás. Si nosotros desmenuzamos todos esos seres que están aquí, en esta parte de aquí, en la experiencia humana, tendríamos que poner toda la naturaleza es maravillosa. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a mencionar a Dios, vamos a ver la parte humana. Por eso se llama experiencia humana. Por eso se llama desde mi vida y experiencia. ¿Dónde vamos a entrar a la parte ya? Aquí. ¿Dónde vamos a entrar a la parte que habla de la fe? Donde ya mencionan, vean que aquí dice, Dios la creó. Ya nos está mencionando a Dios. Ya nos está mencionando parte de la iglesia. Ya nos está mencionando esa parte de fe. Dios la creó para todos los seres humanos, los que creemos en Él, vemos la creación, en la creación su mano bondadosa. Toda esa es la parte de experiencia de fe. Y la respuesta de fe, que sería ya lo último aquí abajo. Entonces, la admiramos y la compartimos con los demás. Esa sería la respuesta de fe. Ahora sí, me voy a devolver para darle respuesta al compañero de confirmación. De ese eje del encuentro, si observamos bien en este encuentro, dice, todos crecemos físicamente, pero también crecemos en condiciones, en conocimiento, perdón, en actitudes y ideales. Si escuchamos ahí toda esa frase, no nos habla nada de Dios, nos habla solamente de la experiencia humana. Todo ser humano aspira a ser alguien en la vida. Entre tantos, en el interior de la persona surgen inquietudes e interrogantes. ¿Cómo darle respuesta? También la vida de fe está llamada a crecer en todas las dimensiones de la vida cristiana. Vean que el ser de este eje del encuentro es bastante largo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la parte de que ya se podría asociar a lo que la iglesia nos invita, es donde dice también la vida de fe está llamada a crecer. Y antes de esa palabra también solamente nos habla de qué? De la experiencia humana. Entonces, por eso nosotros debemos de aprender a identificar, porque en el eje del encuentro, ahí vamos a encontrar los tres ser del encuentro. Ahora sí, vamos al saber. Si ya logramos identificar esto, que esto nos lo da el eje del encuentro,
nos vamos a responder qué es lo que nosotros deseamos que ellos sepan, o qué es lo que queremos compartir con ellos, o cuál es esa variable, esa variable de la idea central, pero que nosotros como catequistas necesitamos que ellos sepan. Eso depende del propio ser de cada experiencia. Por eso, el de un encuentro no va a ser igual al de otro encuentro, porque cada encuentro va definido con diferente tema, podríamos decir en este caso. Entonces, ejemplo, el que les leí de primer nivel, que dice toda la naturaleza es maravillosa, ¿qué debemos de saber? Que en la naturaleza hay mucha belleza, que en la naturaleza podemos encontrar cosas muy lindas, o podemos observar cosas muy lindas, porque nos habla que la naturaleza es maravillosa. Podemos encontrar una idea como principal ahí, que nos lleva al saber hacer, a un compromiso, a la luz del ser y del saber. ¿Cómo me voy a comprometer yo? Si ya sabemos que la naturaleza es maravillosa y que nosotros debemos de saber que en la naturaleza hay cosas bellas porque es maravillosa, ¿qué debemos de saber hacer? Cuidarla, aprender a cuidarla. Porque el ser se dirige como a todo en general de la persona. El saber nos ayuda a esa parte como un poco intelectual, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos saber. Y el saber hacer es el compromiso. Ese compromiso al que yo quiero suscitar en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Por eso, el eje del encuentro, si nosotros lo aplicamos así, igual lo vamos a aplicar en el acto de catequesis. El contexto es el punto número 6, ¿verdad? En donde hay 3 elementos importantes: el contexto social, el eclesial y el familiar. Vean que ahí están las preguntas que yo debo de contestarme. ¿Qué sucede a nivel social y familiar de los interlocutores? Y llevarlo en relación al encuentro. Ejemplo, ¿quién soy y quién quiero ser? Vean que aquí se hace con signos de pregunta. En la familia, en la sociedad, cada persona ya está identificada, ya cada persona tiene claro esa respuesta de quién soy y quién quiero ser. A veces cuando uno le pregunta a alguien, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Hasta uno mismo a veces se queda como pensando. Pasen los jóvenes. Uno a los jóvenes les hace esa pregunta y ellos se quedan pensando.
Por eso es que nosotros debemos de visualizar cómo esos jóvenes de toda la sociedad, ¿verdad? Relacionarlo, esa pregunta propia del encuentro. Igual manera nos pasa con algunos acontecimientos de la parroquia, que estamos hablando aquí en la parte eclesial, que se celebra algún santo, que estamos en tiempos de cuaresma, que estamos en tiempo ordinario, el propio evangelio del domingo que se acerca al encuentro. Si nosotros damos catequesis un sábado, debemos de llevar ese evangelio del domingo a esa catequesis de ese sábado. ¿De qué manera? Cuando estamos explicándole a los chicos la catequesis. Siempre asociándolo al tema del encuentro. Y como punto número 7 tenemos los interlocutores. Antes se les llamaba catequizando, todavía se utiliza el término de catequizando, pero de igual manera se cambió a interlocutores por la siguiente situación, que los catequizando eran como los receptores, como que llevarles el mensaje. Ahora no, ahora se ve la persona como parte importante del proceso. Entonces ellos son interlocutores, ellos cuentan, ellos son parte del proceso, ellos son importantes en el proceso. Aquí tenemos que tener en cuenta qué características presentan, qué situaciones especiales en cuanto a alguna dificultad pueden presentar, ¿verdad? Entonces, toda la información que nosotros podamos encontrar en los interlocutores nos va a ayudar a ese encuentro, a esa experiencia del encuentro. Recordemos que en cada catequesis siempre hay familias diferentes. Los interlocutores son diferentes. A veces, poniéndoles un ejemplo, a veces hay niños, ¿verdad?, que tal vez solamente viven con el papá o solamente viven con la mamá. Entonces, todos esos detallitos tenemos que tenerlos presentes. Y también que un niño de primer nivel, la lectoescritura no es igual a uno de tercer nivel. Entonces, de igual manera, ellos no tienen facilidad de lectura. Entonces, son detallitos que uno debe de ir apuntando. Por eso se piden las características presentes en ellos. Aquí es la ruta del encuentro. Esa ruta del encuentro, de lo que hablamos anteriormente, esto es más que todo como una información importante que el catequista debe de realizar. ¿Propia del planeamiento? Sí. Podríamos decir que esta es como la segunda parte. En esta segunda parte vamos a
a tener ese mensaje por comunicar y esa forma de comunicar. Recuerdan que yo les había hablado de los 3 momentos de la catequesis que tenían nombres, sí. Aquí podemos ver que aquí nos habla de síntesis del saber, del ser, del saber y del saber hacer. Ya nosotros lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, si nos pide síntesis, ya va a ser más fácil para nosotros, porque ya no tenemos que poner todas las palabras que teníamos que escribir aquí, en esta parte. Ya ahí lo podemos aplicar en forma de síntesis. Estos elementos que están aquí son los elementos propios del acto del catecumenado. Si fuera en algún caso de algún texto de los nuevos que ya viene en clave catecumenal, debemos de poner el elemento propio del acto, que fueron los que yo les di lectura al inicio. Si ustedes están trabajando con los textos antiguos, digamos que son los que no vienen en clave catecumenal, yo les decía a ustedes que los que sí vienen en clave catecumenal vienen seleccionados por parte. Si ustedes observan en algún momento el texto de séptimo, ahí lo pueden observar que sí viene ya anunciado. Igual el nuevo texto de bautismal. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos aquí? En la experiencia humana, acogida, intercambio sobre la experiencia vivida, experiencia humana propia del encuentro y entronización de la Biblia. La acogida es esa parte amena en donde uno recibe a los catequizandos, a los interlocutores. Es esa parte no de un saludo solamente, sino algo como más fraterno, algo que ellos sientan que ustedes se sienten contentos de tenerlos en catequesis. El intercambio de la experiencia vivida es recordar el encuentro anterior. Yo sé que en el primer encuentro no lo vamos a aplicar, porque no nos habíamos visto. O a menos que quieran recordar algo de la catequesis anterior, de segundo, si fuera de tercer nivel, de segundo nivel, si fuera de segundo nivel, de primer nivel. Esa es el intercambio de la experiencia vivida. Esa conversación donde uno, a través de preguntas, a través de interrogantes, uno les va a ellos suscitando qué recuerdan de esa experiencia que tuvieron en esa catequesis que ya pasó. Es como un recordar, diría yo. Y la experiencia humana propia del encuentro, que se puede suscitar a través de una interrogante. A veces también se hacen actividades como un juego. Obviamente que aquí hay que tener mucho cuidado. Si, por ejemplo, donde les decía yo que hablaba de quién soy, quién quiero ser, no me voy a poner a jugar, ¿qué les puedo decir? ¿Qué juego? No me voy a poner a jugar
que digan adivinanzas o si fuera adivinanza tendría que ser muy apegado al nombre del encuentro, ¿verdad? De igual manera, si por ejemplo fuera que nos habla de la creación, si fueran adivinanzas tendrían que ir muy apegadas a que nos hable de animales, de algunas que asocia a la naturaleza. Aquí, en toda la experiencia humana, yo les dije que no mencionábamos nada que tuviera que ver, ya digamos propiamente, que le hablemos tanto de Dios a los niños, no. Aquí se habla más de la experiencia humana, para poder llevarlos a ellos, después de esa experiencia humana, a la experiencia de fe. Con esas interrogantes uno como que ya comienza a bajarlos un poquitito a ellos a la experiencia de fe. Cuando hacemos la entronización, recordemos que entronizar es poner en alto. La entronización de la Biblia es ponerla, elevarla. Siempre se va a hacer en todo encuentro. En todos los encuentros va a haber entronización. No va a ser que, por ejemplo, el primer día de catequesis yo lo hago y en el siguiente encuentro ya no lo aplico. En todos los encuentros va a haber entronización, porque en todos los encuentros hay un texto iluminador bíblico. Entonces, la entronización es el momento que nos prepara para ir a la celebración de la palabra, a la escucha de la palabra. Lo acompañamos con un canto, lo acompañamos con 2 velas. Siempre vamos a escoger antes de que inicie la catequesis 3 niños, 3 muchachos, 3 personas adultas si fuera en caso de catequesis de adultos, donde uno lleve la Biblia cerrada y cuando ya se ponga en el pedestal, se abre y los otros 2 que lo acompañan van a llevar una vela cada uno y van a hacer la procesión. Ustedes, de acuerdo al lugar donde dan la catequesis, ustedes buscan un lugar para hacer ese altar para la Biblia y de igual manera, ya cuando la ponen en el altar, hay que enseñarles a ellos que hay que abrirla. No necesariamente en la lectura propia. Para poder hacer esto siempre van a tener que andar o 2 Biblias o tener una fija ya para la entronización, porque seguidamente viene la parte de la experiencia de fe. Esa experiencia de fe está dividida en 2 momentos, que es la escucha de la palabra y el desarrollo del mensaje. Esa escucha de la palabra, tenemos que tener presente que primero vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, la invocación. Luego de la invocación que nos prepara a la escucha, vamos a dar lectura al texto iluminador que nos presenta la guía del catequista. En la guía del catequista encontramos las 3 experiencias. Entonces, en la experiencia de fe vamos a encontrar el texto completo.
cuando ya finalizamos la lectura, vamos a hacerle 2 preguntas. La primera, ¿qué dice el texto? Recordemos que aquí en esta parte hay que hacer la perícopa que se le llama, que es como quien dice, ir desmenuzando un poquito ese texto, que se entienda desde la parte bíblica y desde la parte interiorizar de manera personal. Yo sé que para los niños que son más pequeños, a veces ellos tal vez como que les cuesta un poquito, pero a veces ellos lo asimilan bien. E incluso la pericopa puede ir acompañada con material visual. Que un ejemplo, hay que darles algún texto, se les va a leer algún texto donde se les pueda llevar algún tipo de material visual, se les hace, para que ellos lo puedan comprender mejor. Cuando se les pregunta a ellos qué dice el texto bíblico, ahí hay que tener presente el lugar, las personas, qué era lo que estaba pasando, para que ellos lo puedan comprender mejor. Pero cuando ya suscitamos a la segunda interrogante, aquí lo más importante es que ellos interioricen. ¿Qué me dice a mí el texto bíblico? Porque es Dios mismo el que habla, es Dios mismo el que me quiere hablar. Entonces uno les pregunta a ellos, y si ellos lograron comprender qué dice el texto, van a poder entender mejor qué me dice a mí el texto. El desarrollo del mensaje, que va en la parte de experiencia de fe, aquí se suscita también la experiencia humana y se ilumina con la palabra. Como quien dice, podríamos decir, se confronta la vida propia con el plan maravilloso de Dios. Se le comunica la fe utilizando las fuentes de la catequesis, utilizando los textos de catequesis. Entonces sí, en esta parte es donde ya vamos a dar más a conocerles a ellos en el propio encuentro de catequesis de que nos da el texto magisterial. En este caso es el texto de catequesis, ¿verdad? Se puede acompañar a veces con otros magisteriales, claro que sí. A veces hay encíclicas que nos hablan, por ejemplo, si estamos hablando de la creación, podemos utilizar algunas frases de Laudato Si. Si estamos hablándole a los jóvenes, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Recuerden que está la encíclica Cristo Vive, que le habla directamente a los jóvenes. Y así sucesivamente, podemos mencionar frases, no necesariamente tener la encíclica completa, porque va apoyada. Cuando ya hemos hecho la parte del desarrollo del mensaje, que es propia del encuentro, entonces sí, vamos al tercer acto catequístico, que es respuesta de fe. La respuesta de fe, recordemos que iba acompañada por los elementos
el elemento testimonial. Ese elemento testimonial lo podemos aplicar. A veces la guía trae algún elemento testimonial que nos da la opción, nos da la referencia. Pero de igual manera, si por ejemplo ustedes quieren hablar de un determinado encuentro, pueden asociar algún santo. Si hablamos de la creación, podríamos también hablar de San Francisco de Asís, ¿verdad? Si hablamos también está San Martín de Porres, que cuidaba a los animalitos. Entonces, como una historia breve, pequeña, pero donde ellos puedan encontrar ese elemento testimonial. El elemento testimonial también pueden invitar a alguna persona que ustedes consideren que puede dar el testimonio. Después sigue como punto número 8 el compromiso personal. Puede ser personal o puede ser comunitario. Esa es prácticamente la respuesta de fe. A veces el texto de catequesis lo menciona. A veces dice, me dibujo yo, ¿qué les digo? Me dibujo yo haciendo una buena obra. Ese es el compromiso personal. ¿A qué se le llama celebración de la vivencia? Bueno, la celebración de la vivencia es la parte en donde uno va a realizar la oración. Vean que la oración la hacemos ya al final. Cuando nosotros llegamos a catequesis, no vamos a llegar desde un principio a hacer la oración, porque nos vamos a quedar en la experiencia humana para poder llevar esa experiencia humana a esa experiencia de fe. Yo les pongo el ejemplo a muchos compañeros de cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo. Este planeamiento aplica la pedagogía de Jesús. Jesús comienza a hablar con ella y no le menciona nada, pero nada de la parte espiritual. Primero, suscita en ella la reflexión de la experiencia humana propia de ella. Luego, entonces sí, la baja un poco a la parte de fe, para llevarla a que ella dé una respuesta de fe. Entonces, en estos 3 momentos de catequístico, eso es lo que debemos de lograr en los niños. Que ya cuando hagamos esa celebración de la vivencia, en ellos genere ese cambio, ¿verdad? También les podemos, además de ese compromiso personal o comunitario que nos da el texto de catequesis, también podemos a ellos como que dejarles algún compromiso, porque a veces el mismo encuentro nos ayuda. Y como el último punto es el anuncio del próximo encuentro, siempre se lo vamos a decir como con mucha emoción y alegría, hacerle la invitación. En el próximo encuentro y decirles el nombre del encuentro. Pero con esa ilusión que ellos digan, yo quiero saber también de ese encuentro. Yo quiero que ya pase la semana así para volver y darme cuenta qué es lo que nos trae ese encuentro. Siempre en cada encuentro
hay luces y sombras del desarrollo del encuentro. Porque nosotros podemos llevar el planeamiento hecho con todos los elementos, con todas las situaciones de aprendizaje, con todos los recursos y con todo. Pero tal vez en el encuentro los niños llegaron y tal vez algún niño iba medio indispuesto, entonces hablaba mucho, tenía situaciones ahí donde nos teníamos que tener esas intervenciones, ¿verdad? Que tal vez no iban con las situaciones propias del encuentro. Entonces, toda esa valorización es importante, porque uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hice yo este encuentro? ¿Era así que yo lo quería hacer? ¿O era así lo que yo había planteado o lo que había planeado? No logré tal vez llevar el mensaje completo, lo logré dar, o no me entendieron, o sí me entendieron. Por eso es que uno siempre debe de cuestionarse esa parte, esa valorización del encuentro, porque podemos pensar que todo nos está saliendo bien y tal vez no es así. Eso es algo muy importante. Las formas de comunicar son las propias situaciones de aprendizaje. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, que en la acogida, además de ser un saludo fraterno, los niños, los jóvenes, los adultos, deben de sentirse acogidos, deben de sentir esa bienvenida fraterna, ese saludo de corazón. Si es un abrazo, igual de corazón. Cada momento hay que marcarlo en la situación de aprendizaje. Ejemplo, acogida. En la acogida se les va a recibir a cada uno un ejemplo, ¿verdad? Dándoles un abrazo. Cosas así. No necesariamente siempre se les tiene que dar un abrazo. Incluso en los niños habrá niños que no, o no es necesario dárselo. Pero esa acogida que a veces uno, en catequesis, por ejemplo, los niños van llegando y tal vez la catequista está ordenando, está haciendo esto, o sea, está haciendo lo otro, y los niños llegan y se sientan, que no sientan ese frío, que no sientan ese vacío, que se sientan acogidos cuando ellos llegan. Por eso uno tiene que apuntarlo. Bueno, ¿qué voy a hacer cuando ellos lleguen? Eso. Yo en algún momento les comento así, ¿verdad? Recuerdo que vi un video que la catequista en la acogida le preguntaba a los niños que qué querían hacer. Les ponía un rotulito donde decía oración, decía, eran como 3 actitudes ahí, y ellos la hacían con ella. Entonces en la puerta ella los estaba esperando y los recibía de una manera dinámica. Son cosas así, entonces ustedes lo plantean, ¿cómo voy a hacer la acogida? Normal. Hola niños, hola queridos catequizandos, para mí es un honor así, tan, ¿verdad? ¿O qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Para eso están esas situaciones de aprendizaje, para que yo lo apunte ahí. Las actividades que yo voy a hacer para el intercambio sobre la experiencia. Bueno, ¿qué preguntas le voy a hacer? Entonces ahí yo las apunto. Si vimos en la semana pasada la creación, ¿qué les voy a preguntar a ellos? ¿Recuerdan qué vimos en la semana pasada? No. Algunas preguntas propias del encuentro. Igual manera, pueden ser 3, 4 y las apunto.
y las voy enumerando, ¿verdad? Para llevar esa experiencia humana propia al encuentro, ¿ok? Puedo hacer un juego, puedo suscitar esa experiencia propia a través de preguntas, puedo hacer adivinanzas, pero claro, siempre va a ir dirigido y centrado en el encuentro propio. No quiere decir que yo voy a hacer un juego donde no tiene nada que ver con el encuentro, porque se suscita, a veces creen que es de solamente hacer el juego. Vamos a hacer el juego como para divertirnos, no. Vamos a hacer el juego para llevar esa experiencia a... Si ustedes ven en la quién soy y quién quiero ser, la guía nos invita o nos da la idea de llevar espejos quebrados, espejos con algo, se podría decir, con algo llenos de algo, que la imagen no se logre visualizar de la mejor manera. Espejos limpios, nítidos, para que ellos logren ver la diferencia, que es el mismo espejo, pero uno no se logra ver en un espejo quebrado de igual manera que en un espejo sucio y que en un espejo que esté en buen estado. Entonces ahí es donde suscito yo a la pregunta, ¿quién soy y quién quiero ser? Son técnicas que uno utiliza, en otras palabras, pero siempre referente al encuentro. Entonces yo ahí puedo poner mediante de la técnica, hago la siguiente dinámica. Ahí lo explico. Si bajamos a la situación de aprendizaje de la experiencia de fe, siempre vamos a poner escucha que ya viene en la parte que es la escucha de la palabra, que recordemos que aquí se ponía escucha de la palabra, entonces aquí debemos de poner lectio divina, oración al Espíritu Santo, proclamamos el texto bíblico, respondemos las dos preguntas, ¿qué dice el texto bíblico y qué me dice el texto bíblico? Para poner después, aquí abajo, el desarrollo del mensaje. Entonces sí, observamos la página X, damos lectura al texto en la página. ¿Cómo lo voy a hacer yo, verdad? ¿Cómo lo voy a ir desarrollando? Ahí lo voy explicando. Para finalizar con el elemento testimonial que venía aquí, ¿verdad? En la respuesta de fe. Entonces, bueno, elemento testimonial aquí. Ay, señor, déjame ver. Aquí. Perdí el clic. Aquí. Aquí, elemento testimonial. Y aquí, entonces yo voy a decir, se va a contar la historia de algún santo, se pone el nombre del santo. Si fuera así, ¿verdad? Si fuera de algún sacerdote, porque hay un nivel que ya trae la historia de un sacerdote, igual en confirmación, el testimonio, lo trae ya el libro. Para el compromiso personal o comunitario. Si el libro nos invita
hacerlo en el libro, lo hacemos en el libro. Si el libro no trae ninguna propuesta, entonces lo podemos hacer nosotros. De alguna manera, nosotros incentivamos en ellos ese compromiso. Y la celebración de la vivencia, que siempre el libro trae una oración al final. Entonces, ahí lo vamos a apuntar. Se le da lectura a la página del texto de catequesis. Y recordar que el último elemento era el anuncio del próximo encuentro. Entonces ahí lo apuntamos. Invitaremos a los catequesandos a el próximo encuentro y ponemos el nombre. Vamos a invitar solamente con decirles, recuerden venir o nos vemos en la otra semana, no. Les vamos a decir el nombre, pero no les vamos a decir, digamos, qué es lo que se va a hacer, solamente es como la invitación, ¿verdad? Como esa invitación, cuando nosotros nos invitan a algún tipo de actividad, que no nos dicen va a haber esto, va a haber lo, no. O se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, no. Solamente nos dicen, como quien dice, vengan y aquí se van a enterar, pero sí nos dan como apenitas el nombre. Gabriel, ¿me puede devolver a la otra, por favor? No. ¿Dónde están todos los participantes? Sí, mira, la texto está lindo, nada más. Uh-huh. Quiero saber si alguno hasta aquí va entendiendo o tiene alguna duda o quiere hacer alguna consulta o si tienen muchas. Vamos a abrir el espacio de consultas. Entonces, para un orden, porque no somos bastantes, vamos levantando la manita y por orden de secuencia, vamos dando la palabra a cada compañero que así quiera hacer una consulta. No veo manitas arriba. No. ¿Será que todo les está quedando claro? Eso me da mucha alegría, no crean que no. Yo sí les digo, no tengan pena, aquí hay alguien levantando la mano. Tal vez le da... Cuando decimos manita arriba, es la manita arriba de acá, ¿verdad? Donde dice participar, ¿recuerdan? Sí, don Sergio. Pero él la levantó la mano así. Okay. Si la levantan de manera física, ¿verdad? Cuando digo levantar la manita, es levantar la manita virtual. Es la manito que está en la esquina superior, casi izquierda, o mejor dicho, en la parte superior de la barra de opciones, en la parte superior, hay una manita que dice participar. Nada más le dan clic y ya eso le levanta la manita y ya sabemos que quieren pedir la palabra. Bueno, yo hace rato le estoy, dando clic y no, como que no me funciona a mí, no sé si los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, sí, ya aparece doña Liz. Usted la primera, después sigue Sergio. Entonces, doña Liz tiene la palabra. Adelante. Bueno, para ver si me quedó claro, en
eje del encuentro, encuentro los 3 ser del encuentro. Estamos ahí, ¿verdad? Luego, la experiencia humana desde el punto de vista de un humano, ¿verdad? De uno que ha vivido esa parte. Después, en la experiencia de fe, leo el texto completo bíblico y les pregunto a los chicos qué dice el texto, se los explico y después les pregunto qué entendieron del texto, ellos qué captaron de la lectura bíblica. ¿Estoy bien por ahí? Sí, estoy entendiendo bien. Luego, en la respuesta de fe, ¿verdad? Que es el elemento testimonial. Y, por ejemplo, yo lo asocio con San Agustín en el encuentro ese porque los chicos creen que todos los santos fueron santos o nacieron santos. Entonces, ahí les explico, ¿verdad? El de San Agustín me encanta porque como trabajo con jóvenes, les digo que fue un borracho, un fiesterito y ya ellos se emocionan con San Agustín. Hasta les mando el link para que lean el santo y vean la conversión que hizo Dios en él, ¿verdad? Después de mucho tiempo, entonces, para que ellos se den cuenta que todos podemos llegar a cambiar. Y luego, vamos a ver, y después, bueno, hago ahí las situaciones de aprendizaje, las que me da la guía o cualquiera ahí que yo pueda. Bueno, en la acogida, yo generalmente lo que hago con los jóvenes, les llevo como de estos de esta abejita de que trae textitos bíblicos, como colillitas, y se las reparto y les pongo por detrás Dios te ama y se las doy, ¿verdad? Así siempre, como son jóvenes, ahí eso hago. Después en la oración, generalmente la oración siempre yo la he hecho al final, en esa parte sí estoy bien. Y después, bueno, anunciar el compromiso del último encuentro, del encuentro siguiente, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces no sé si entendí yo bien toda la parte así como resumida. Bueno, la acogida es más que todo el saludo fraterno, donde uno tiene como una interacción con ellos. Por eso fue que yo le dije a Gabriel que en estos momentos me pusiera las cámaras, porque, digamos, la acogida es algo donde te veo y te atiendo. Por ejemplo, te recibo. Ajá. Aquí nosotros en la comunidad cuando tenemos bueno, primero los recibimos en general y les hacemos como una actividad, por decirlo así, dentro del templo, pues para que ellos conozcan a las catequistas y todo. Entonces, no como una especie de fiesta, sino como una reunioncita y a veces les tenemos un refrigerio, algo, pues para que ellos se sientan, ¿verdad? Que venir a la iglesia, estar en la catequesis es algo fraternal. Entonces siempre hacemos todo eso, pero como en general, y ya después cada una coge su grupito. Y ahí, entonces ya ahí cada una ya le da la acogida personal, así como usted nos está informando. En todos los encuentros de catequesis siempre tiene que haber una acogida. En todos los encuentros de catequesis. Siempre cuando uno llega al aula de catequesis o a la parroquia donde uno la hace, ¿verdad? Siempre se van a recibir a los niños con ese amor fraterno, con ese cariño, ¿verdad? De forma verbal, obviamente. Después de esa acogida se hace el intercambio, ¿verdad? De la experiencia del encuentro anterior. Entonces siempre se tiene que como que ir recordando un poquito, porque recordar es, como dice el dicho, vivir, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a que el encuentro propio de esa experiencia humana nos vaya a ir bajando, a irnos encontrando con la palabra. Podríamos decir que sí, está bastante acertado. Sí, le falta tal vez como que lleve esa línea propia del encuentro, ¿verdad? Porque algunas cositas como que ahí como que las dejo como en el aire, pero sí, le digo que sí, está bastante acertado, porque a algunas personas les cuesta un poquito el planeamiento, les cuesta un poquito porque
no saben de dónde salen las cosas, y eso es lo más importante, saber que todos los seres salieron del eje del encuentro y que los otros uno los va, como quien dice, modificando. Pero sí, está bastante... Bueno, gracias. Gracias. Ahí sé con lo que capté. Gracias. Gracias a usted por su... Muchas gracias, Liz. Ahora tenemos a don Sergio, adelante. Hola, buenas noches. No se le escucha, el micrófono lo tiene apagado. Don Sergio, nada más sería activar el micrófono. Ok. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? por la participación que están participando. Solo tengo una pregunta realmente. Hace tiempo nos dieron una formación de planeamiento en 27 de abril y nos dieron unos, prácticamente un infinitivo para hacer sea más práctico para hacer el planeamiento. Por ejemplo, en lo que es el conocimiento, que es la experiencia humana, nos dieron unos activos que son entender, conocer, distinguir, comprender, discutir, investigar, reflexionar, recordar, identificar y analizar. Y también nos dieron unos activos que es actitud, que es experiencia de fe, que nos dieron a mirar, agradecer, valorar, aceptar, escuchar, cambiar, seguir, demostrar, imitar y confiar. Lo que es el asunto del compromiso, también nos dieron un activo que tenemos que utilizarlo para mayor entendimiento, que se toma completamente del eje del tema, ¿verdad? Que es la respuesta de fe. El compromiso te lo dieron compartir, participar, vivir, servir, ayudar, visitar, dialogar, comprender, cooperar y expresar. Mi pregunta es, ¿eso ya infinitivo ya no se van a usar más? Bueno, en la plantilla esta que yo les mostré fue la última que envió el Senacat. Si ustedes utilizan, vean, si ustedes utilizan la plantilla que trae el portafolio de mi vida del catequista, ahí sí menciona la parte de propósitos en gestos y palabras. Usted los verbos que me menciona son los verbos de la teoría de Manzano y de Kendall. Esos verbos se utilizan para realizar ese propósito. ¿De dónde sale ese propósito? Yo soy como muy práctica para hablar. Yo le digo a las compañeras, bueno, el propósito sale porque si agarramos el ser, el saber y el saber hacer y hacemos una ensalada. De ahí sale el propósito. No utilizando, digamos, toda la oración, pero utilizando la idea central. La idea central, y antes de iniciar esa idea central, le metemos ese verbo que usted nos mencionó. Sí, entonces, porque yo siempre lo utilizo cuando lo hago, entonces, para no perder la práctica. No está mal que pierda la práctica, puede seguirlo utilizando, porque esos verbos que usted me dice, esos verbos se utilizan para realizar esa parte donde dice propósito en gesto y palabra. Ok. Eso era porque antes yo simplifiqué una cierta parte para que a mí me saliera más fácil. Lo importante para mí es entender qué es lo que estoy haciendo y el mensaje que quiero llevar a entender a los niños. ¿Comprende? Muchas veces yo no me complico realmente. Si lo veo muy complejo y no lo comprendo, entonces trato de buscar ayuda, ya sea con la coordinadora, de una forma más fácil, buscar en internet. Pero normalmente yo tengo mi propia hoja, digamos, mi orden, ¿qué hago? O qué hacía. Tengo que ahora adaptarme al nuevo planeamiento, porque aquí lo tienen una plantilla diferente y cuando tuvimos información fue otra plantilla diferente. Entonces, lo dan uno y lo dan otro y muchas veces se enfrentan a simplemente a confusiones. Sí, claro. Bueno, el Senacat. Entonces yo me hice una para yo entenderme, se lo voy a leer y realmente va a ver la diferencia. Que es como yo prácticamente me organicé.
Se lo leo, ¿me escuchan? Sí. Puse aquí lo que es al inicio, hoja de planeamiento para primer nivel, etcétera. Segundo, fecha, hora programada, hora 20 minutos, parroquia, filial, tiempo litúrgico, color, encuentro, número, página, unidad de nivel, tema de nivel, saludo, lógicamente revisar tarea y recordar el tema pasado, oración y persignarse, eje del tema, iluminación bíblica, entre los propósitos, lógicamente, el conocimiento, la actitud, el compromiso, la experiencia humana, actitud de experiencia humana, intronización de la palabra, más texto bíblico, claro, está eso de explicar lo que es la lectura divina y recordar las tareas del catequista, ¿verdad? Eso me lo recuerdo yo para que yo ayudarle, ¿verdad? En ese sentido. Entre la experiencia de fe, tenemos la respuesta de fe, el salmo a veces lo uso opcional, lógicamente, la oración y presionarse que al final el desarrollo y anuncio del próximo encuentro. Pero en esa parte son muy dinámicos con ellos. Siempre me gano la confianza con ellos, converso con ellos, y una vida así que ellos se sientan cómodos, no presumirlos, no opcionarlos tanto. Entonces he desarrollado a comprender el video, la actitud y estudio cómo son ellos realmente, porque hay niños que realmente están pasando situaciones que tenemos que tener cuidado con quién estamos tratando, cómo tenemos que decir las palabras con ellos. Yo digo porque ya he tenido experiencia con niños que han tenido problemas en su casa y lógicamente que se ve a distancia. Entonces ahí tengo mucho cuidado cómo tengo que interactuar con ellos. Claro. Así que ahí no solo ver a un niño cómo sonríe ni nada, simplemente hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Esa es mi forma de hacerlo, que yo me comprendo y sé lo que estoy haciendo. Y cada papel le tengo, digamos, 20 minutos aquí, 20 minutos allá, porque los dieron hora 20 minutos, correcto. Entonces eso yo lo tengo en hora 20 minutos y trabajo con mi reloj, no más de eso. Sí, porque tenemos que tener presente que para los niños, después de una hora, si para nosotros los grandes ya, después de la hora, ya como que, ay, qué aburrido, lo sentimos así, ¿verdad? Sí, entonces, correcto. Ese es el orden que yo llevo. Entonces, por eso es que tenemos que tener ese cuidado también con los niños. Y sí le quiero comentar algo. Este planeamiento nuevo es por el cambio de época. El cambio de época nos pide, ¿verdad? Ese nuevo paradigma de la catequesis, hacer discípulos misioneros con clave de iniciación cristiana. Por eso es que se planea diferente, por eso es que primero se ve la parte humana, por eso es que cuando los niños llegan a catequesis, no de entrada se hace oración, porque no se hace oración de entrada. Ya hay un momento específico que es antes casi de finalizarlo, que es en la respuesta de fe, porque primero se ve la parte humana, luego el Papa nos dijo, ¿verdad?, que nosotros los catequistas somos proclamadores de la palabra, que antes no lo hacíamos tanto, por eso es que ahora se hace la perícopa después de hacer la palabra, de darle lectura a la palabra, para que nosotros podamos agarrar esa palabra de Dios y poderlos llevar a esos niños a ese encuentro propio con la palabra. Que no es lo que dice Yara, es lo que está en la Sagrada Escritura y lo acompaño con el texto magisterial, que esa es la parte de caminamos, de Jesús habla nuestra vida, de la experiencia de fe. Por eso es esa parte importante, también todo es importante, porque al niño, si usted ve la experiencia humana, donde yo les decía de que se puede hacer alguna actividad a través de un juego que igual vaya de la mano con el encuentro, porque el niño aprende jugando, porque hasta para nosotros los adultos, si nosotros hacemos una actividad, sentimos ese cambio,
a que yo esté escuchando nada más, ¿verdad? Y no interactuando, porque en este nuevo planeamiento, la persona en sí concreta tiene una importancia grande, que era lo que yo les decía anteriormente. No soy un receptor del mensaje, sino que soy un interlocutor, donde yo aporto mis ideas también. Por eso es que sí lo invito también a que lo aplique con este nuevo planeamiento, con cualquiera de los dos, ya sea el que muestra el portafolio de mi vida del catequista o el anterior que yo les iba enseñando, que es el último, podríamos decir, el más actualizado del Senacat. Para que ¿Dónde se podamos... puede conseguir ese libro? ¿Perdón? ¿Dónde se puede conseguir el que está actualizado? ¿De qué parroquia es usted? Disculpe. Soy de Los Parcos Playa Negra, pero asisto en Paraíso, Nuestra Señora del Carmen. Entonces, la coordinadora de su parroquia es doña Elisa. Elizabeth. Uh-huh. Con ella. Es que como estamos dos parroquias, entonces, por eso le preguntaba. Siempre dirigirse al coordinador es importante, porque el coordinador es el que nos ayuda y nos facilita. Sí, para estar actualizados sobre el asunto de cómo planificar, porque hago una plantilla, después otra y otra. Para uno tal vez va a ser fácil, pero hay que tener en cuenta que muchos de los compañeros no tienen la capacidad para entender ciertas cosas, entonces va a ser muchas confusiones, muchas cosas. Entonces No, mejor, mientras más claro, mejor aún. sí, yo eso lo comprendo y lo comprendo mucho, porque yo les voy a decir así brevemente algo. El planeamiento, sí, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener capacitación con el Senacat y tengo textos también que me explican cómo planear. Hay plantillas que uno mismo, con las explicaciones que nos han dado, ya vienen simplificadas que explican de cierta manera, porque si ustedes vieron la que yo les mostré, ahí hay preguntas que nada más es como ir quitando la pregunta e irla contestando, ¿verdad? Darle respuesta a la pregunta que viene en el espacio para que uno lo pueda comprender mejor. Y si yo les digo, como parroquia, como vicaría, como país, el planeamiento está a nivel nacional, ya que viene en cascada. Primero el Senacat lo envía a toda la diócesis del país y la diócesis de cada provincia, podríamos decir, lo va distribuyendo a cada parroquia. El Papa nos pide sinodalidad, nos pide que llevemos un mismo idioma y nos pide que llevemos un mismo camino para que podamos utilizar un mismo lenguaje. Yo estoy clara, porque yo le decía a Gabriel, yo con la tecnología no me la juego mucho, pero yo estoy clara en que este taller de hoy, si Gabriel no me hubiera ayudado, yo no lo logro dar. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que si yo no entiendo algo, busco mi coordinadora, busco incluso el catequista que yo me sienta más afín con él, que yo le pregunte, en donde yo me pueda identificar con alguien, porque yo sé que a veces
siendo de la misma parroquia, uno le tiene más confianza a algunas personas. Entonces, eso es importante, que yo no me quede con las dudas, que si algo a mí no me quedó claro, por nivel, bueno, compañeros, reunámonos, hagamos planeamiento, o tratemos de hacerlo, o yo ya lo tengo listo. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué entienden ustedes? ¿O qué opciones dan? ¿Me entiendes? Pero no quedarse en individualidad. Porque la catequesis, sí, no es que uno tenga que facilitarle el trabajo a todo el mundo, pero sí es importante tener comunión. Tener comunión, porque siempre se ha dicho, ¿verdad?, que nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo soy muy individual, no voy a poder tener esa comunión tampoco con los niños. Pero sí es bueno planear, sí es importante planear, porque yo ya llevo mi rutina de trabajo. Yo ya no voy como dice el dicho, a sacarme las cosas de la manga de la camisa o a inventar, o peor aún, a ver, como a veces decimos, que el Espíritu Santo me ilumine. Y vamos a la catequesis solamente a leer. Eso dijo el padre Mario. Eso no me quiero dar cuenta que sucede. Porque es peligroso. No podemos ir a improvisar. Porque eso no es la catequesis. Recordemos que nosotros como catequistas llevamos a esos niños, a esos jóvenes, a esos adultos a un encuentro con el Señor. Entonces, una catequesis bien planeada nos va a llevar a suscitar algo en ellos. Pero para esa catequesis bien planeada también necesitamos ser bien formados. Yo sé que la pandemia nos dejó un problema. La pandemia nos dejó un problema grande. Y lo digo por la parroquia de Santa Cruz, Santo Cristo de Esquipulas. Habemos muchos catequistas y de esos muchos catequistas van a formación si acaso la mitad, poniéndole a mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque haya actualización, aunque hayan formaciones bonitas, no nos van a servir si no vamos. Porque eso es como cuando la gente dice, voy a ir a misa cuando me nazca. ¿Y qué pasa? Que toda la vida viven embarazados porque nunca les nació. Nunca les nació. Igual a veces uno dice, voy a ir a la formación, voy a ver si tengo tiempo para ir a la formación. Y el tiempo nunca apareció porque nunca van. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en mi catequesis? Dando lo que a mí me parece, no lo que la iglesia manda. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Porque dice la Biblia que el que más sabe, más se le pide, ¿verdad? Y nosotros somos un instrumento en las manos del Señor. No es lo que uno le pareció. Sí, a veces hay ideas muy buenas, no les digo lo contrario. Nosotros los catequistas pues tenemos la bendición que Dios sabe utilizar bien ese instrumento, pero a veces no queremos ceder ante ese amor de Dios. Porque queremos hacer por lo que a nosotros nos parece y no debería de ser así. Por eso hay que tener mucho cuidado hay que tener en eso, que es importante la formación, es importante la planificación,
es importante estar actualizada. Sí, en estos casos tiene mucha razón, pero lo que le falta, realmente yo pienso que en la vida hay que aprender a ser bastante humilde. Y si uno no sabe, hay que buscar ayuda, porque si realmente perdemos la humildad, esa humildad se va a convertir en que yo lo puedo todo, pero siempre tenemos que buscar ayuda. Prácticamente es el mismo término del Sinod, el mismo mensaje, que tenemos que caminar juntos. Pero como dijo el padre, que cuando fui a acompañarlo hace tiempo aquí, no me acuerdo exactamente, que prácticamente que parte de la sinodalidad, que el Sinod es compartir lógicamente el amor de Dios, pero tanto en nuestra vida de fe como en nuestra vida cotidiana. Nada hacemos en la iglesia portarlos bien y todo, pero damos a la vuelta y ¿qué somos? Tenemos que ser ejemplo tanto en la iglesia como para la gente pública, en nuestro hogar, nuestra vida personal. Entonces tenemos que estar seguros y hacer las cosas conforme, ¿verdad? Y tener el compromiso de hacerlo bien. Y sobre todo recurrir a buscar ayuda cuando es necesario. Entonces en la vida siempre hay algo nuevo para aprender. Por este caso ya y lo estamos formando por acá. Y como le dije antes, hubo una hoja de planeamiento, fue otra y otra, entonces se va a prestar a confusiones. Entonces, mejor establecer uno que quede fijo, listo, y uno ya sabe que va a trabajar solo con ese. Y así más tranquilo todo. Claro que sí. Y recordar, ¿verdad? Que siempre la palabra tiene que ir al gesto, ¿verdad? Es muy importante eso. Que como decía usted, tenemos que ir cambiando algunas cositas, sí, hay que irlas cambiando. Bueno, la reunión estaba planteada, el taller, ¿verdad? Por lo menos por hoy, a las 9 de la noche. Vamos a ir haciendo como un pequeño cierre ahorita, porque mañana nos volvemos a ver. Mañana vamos a, si Dios lo permite, hacer como que un planeamiento más vivencial, como una ruta de encuentro más vivencial. Entonces, sí, los invito que mañana también, ¿verdad? No pierdan la oportunidad, ya que mañana no va a ser, sí, va a ser más interactivo, porque hoy sí era como un poquito más de información. Mañana hay más esa interacción que necesitamos para comprenderlo mejor. Entonces, si Dios lo permite, vamos a ir finalizando el encuentro de hoy. Agradecerles profundamente el tiempo de cada uno, porque yo sé que el tiempo es valioso y dicen que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Entonces, sí, les digo, cualquier duda que ustedes sientan, no tengan pena, pregunten. Mañana, como vamos a tener ese intercambio de la experiencia vivida, ahí también podemos conversar un poquitito sobre el encuentro de hoy. Y vamos a finalizar. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración nada más para finalizar y hacer cierre en este encuentro. Nos vamos a poner en actitud de oración y vamos a decir: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por cada momento que tú nos permites instruirnos. Te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres el que nos cuida, el que nos ilumina, el que nos protege. Le pedimos a tu Madrecita Santa que también nos bendiga diciendo: Dulce Madre, no te alejes. Vista de nosotros, ven con nosotros a todas partes, nunca solamente. Ya que nos proteges tanto como verdadera, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo. Santo. Amén. Que pasen buenas noches y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Con mucho Igual, gusto. gracias. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Doña Flor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Con mucho gusto.